título para hoy día es Jesús las ministraba en sus necesidades. Versículo de memoria, Mateo 9:35, hermoso. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba y por donde iba, sanaba, ayudaba a las personas. En una de esas oportunidades, miren lo que ocurrió. Marcos 5, 22 al 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, a los pies de Jesús. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando tenemos a alguien enfermo, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Pedir a quién? A Dios. Porque Él sabe qué es lo que puede hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Fue pues con Él. Él siempre escucha. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestros pedidos. Está dispuesto a escuchar nuestros pedidos. Pero mientras estaba caminando y mientras estaba recorriendo hasta llegar a este lugar, algo pasó. Miren lo que pasó. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¡Qué pena! ¡Qué momento más triste para ese principal de la sinagoga! Que le diga: tu hija, ¿qué cosa? Ha muerto. Pero si Jesús estaba dispuesto a ir a sanarla, pero si Jesús había dicho: vamos pues, vamos y voy a escuchar tu oración. Entonces, pero aquí ¿qué cosa? Vienen y le dicen: ¿ya para qué? Desalentados, desanimados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso no ocurre esto en la vida real? Pedimos a Jesucristo, pedimos, pero ¿qué sucede? Ha muerto. ¡Wow! ¿Qué pasó qué pasó? ¿Por qué Jesucristo en este momento no cumplió lo que tenía pensado? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Él no llegó a tiempo para salvar a esta niña? ¿Por qué Él no llegó a tiempo? Miren algunas cosas que sucedieron. Marcos 5, 30, 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mientras Él estaba yendo hacia la multitud, mientras Él estaba yendo hacia este lugar, Él sintió algo. Sintió que alguien tocó sus vestidos y eso fue lo que le detuvo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero estás apurado, tienes que ir a salvar a él. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Alguien me ha tocado. ¿Y qué? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Como diciendo: ¿qué pasa, Jesús? Todos te tocan. Ahí está, ahí tienes una multitud, pero tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña esta pequeña actitud? Que Jesús está poniendo atención a las personas individualmente. No importa si estamos entre la multitud.
No importa qué está ocurriendo alrededor de nuestro, Jesús está dispuesto a escucharnos individualmente. ¿Quién me ha tocado? ¿Y luego qué? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él estaba buscando a esa persona que le había tocado. Y sabemos la historia, y si no, vamos a leer Marcos 5, 30, 31, 32, 33, hasta terminar la historia. Pero sabemos la historia. ¿Cómo concluye esta historia? Marcos 5, 34, miren lo que dice. Y él le dijo a la que le había tocado: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Imagínense a Jesús, imagínense yendo a salvar a esta niña, pero en su camino es interrumpida por esta otra niña. ¿A quién elige salvar? A esta niña. Vete. Estás sana. Estás sana. Wow. Pero aquí le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahora la pregunta es, viendo esta situación, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? Este principal que había ido a Jesucristo, que le había dicho: Señor, mi hija está agonizando, ven. Y él sabía que Jesucristo estaba dispuesto para salvarle, pero igual murió. Él tenía esperanza. ¿Hay esperanza para el ser humano? ¿Hay esperanza? Cuando no conocemos a Jesús, no hay esperanza. Por eso la gente hace aquel alboroto y verdad, y de veras la gente entristece, pero nosotros los que tenemos la esperanza no tenemos esa conclusión. Hay alboroto, dice mi hermano, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué más? Se acabó la esperanza. Se acabó la esperanza. Pero mi hermano dice: pero nosotros los que conocemos a este Jesucristo, los que sabemos a este Jesucristo, tenemos ¿qué cosa? Esperanza. Y miren cómo termina esta historia. Marcos 5, 36 al 41, 36 y 41. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía esto: ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué hizo? Dijo al principal de la sinagoga: no temas, ¿qué cosa? Cree solamente. Hay esperanza, no temas, cree. Cree, aunque otros están desesperanzados, aunque otros no tienen esperanza, aunque otros dicen que ¿para qué más? Ya se acabó, ¿para qué más? Tienes esperanza. Solamente ¿qué cosa? No temas, cree solamente. Y luego termina ¿qué cosa? Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te dijo, levántate. Y la niña se levantó. ¡Wow! ¡Wow! Y se levantó. Entonces, Cristo ministra a pesar de las interrupciones. Hay esperanza a pesar de las interrupciones. Hermano Armando, Jesús iba con una misión especial en ese momento, a visitar a la hija del principal de la sinagoga. Durante el camino tuvo una interrupción. Aparentemente las dos eran muy importantes, pero el Señor sabía el corazón de la mujer que le acababa de tocar. Él sabía cuánto ella estaba sufriendo por tantos años y cómo era alejada del pueblo por ser impura, porque su condición física la hacía impura. Llega y lo toca y él sabía: yo no puedo dejar pasar este corazón así, solamente dándole la sanidad física. Ella necesita algo más. Y se detuvo, hizo un stop y paró y habló con ella y le preguntó: ¿quién me ha tocado? De forma de que ella pudiera identificarse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque mi hermano Armando, porque Jesús escucha, le gusta escuchar. Porque cuando Él nos
está escuchando a nosotros, nos está diciendo, tú eres importante, por eso te escucho. Yo me preocupo por tu problema, por eso te escucho. Pero escucho no solamente pasivo, sino que actúo. Él escuchó, le dio la sanidad física y le dio lo que ya más necesitaba, la sanidad espiritual. Jesús actuó y después fue a solucionar el siguiente problema que había, aparentemente problema. Wow. Hay esperanza, hay esperanza. ¿Y qué nos enseña esto? En el principio, el versículo de en el principio de la lección, el versículo dice que Jesús rodeaba las aldeas y hacía tres cosas: enseñaba, predicaba y los curaba. Tres aspectos que nosotros como pueblo, Jesús nos dejó la enseñanza y tenemos que cumplir también, debemos cumplir con esto. Entonces aquí iba una enseñanza para empezar para este hombre, iba un fortalecimiento de su fe y también para la mujer. Ahí tenemos la enseñanza. Y luego viene el suplirle la necesidad que ellos tienen, finalmente cuando viene aquí el resultado que es el sanamiento completo o la resurrección de esta niña. Interesante, pero esta historia, mis hermanos, nos enseña algo importante, especialmente a aquellos que hemos perdido familiares. Aquellos que hemos perdido un amigo, aquellos que hemos perdido un hijo, una esposa, nos enseña algo importante. Mi hija está agonizando, escúchame Dios. Él escucha, Él escucha. Él está listo para ayudarnos, listo para ayudarnos. Pero ¿qué sucede? A veces viene la muerte. A veces viene la muerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero aunque viene la muerte, Jesucristo nos dice, ok, ha muerto, no temas, cree solamente. Todavía cree, todavía cree. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que tu hija ha muerto, yo sé que tu familiar ha muerto, yo sé que ha muerto, hay muerte, la muerte está en todo lugar. No se preocupen, crean solamente, crean que Jesús nos va a ayudar. Y al final, ¿qué hizo Jesús? La resucitó. Y a nosotros nos dicen eso. Si ha muerto tu familiar, si tienes el corazón así herido, si tienes el corazón maltrecho porque has perdido a alguien, cree todavía, no temas, cree todavía, cree. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a pasar? Descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está. Levántate. Cree solamente. Va a haber esto, va a haber esto. ¿Qué más? Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ¿quién? Con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Amén. ¿Y qué va a pasar? Y así estaremos siempre con Él. No teman, no teman, crean solamente, crean, no desfallezcan, crean, hay solución, si no en este momento, aquí está. Aquí está, el Señor nos va a reunir con aquellos que queremos mucho y así estaremos siempre con ¿quién? Wow. Qué maravilla, qué maravilla. Pero la historia no termina ahí, la lección no termina ahí. Miren lo que dice Juan 5, 5 y 6. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y miren esta historia, Marcos 10, 50 al 51. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hechos con este otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miren aquí, ¿qué pasó con el principal? Él fue y le encontró a Jesús y ¿qué pasó? Le rogaba. Pero si no vamos a Jesús, si no vamos a Él y si no le rogamos, ¿qué es lo que hace Jesús? De alguna forma, Él viene y nos pide, ¿quieres ser sano? Nos busca, ¿qué quieres que te haga? ¡Wow! Miren ese amor. Si estamos fuera, si no tenemos esa pequeña esperanza, si no sabemos dónde ir, si no sabemos que Jesucristo está a la vanguardia, que Él nos da esperanza, si no sabemos esas cosas, ¿qué cosa? Él se conmueve y Él viene hacia nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Hermano, en ese del paralítico que estaba 38 años, podemos ver que Jesús acude incluso a aquel que no le pide, pero que porque estaba esperando que un ángel bajara y moviera las aguas ¿no? Y Jesús lo observa rodeado de enfermos, pero acude a aquel que había estado 38 años que otros le ganaban, ¿no? Se arrastraba. No esperaba a Jesús, esperaba a un ángel, pero Jesús vio un hijo, una creación de Él, y acudió a la ayuda. Wow. No necesariamente tiene que ser nuestro vecino, nuestro hermano de la iglesia, el que necesita ayuda. Cualquiera. Hay necesidad por todas partes, incluso aquellos que no creen en nuestra religión. Y Dios de alguna manera se acerca y les dice, ¿quieres ser sano? Yo admiro a las hermanas que van a las clínicas, a los hospitales, van y oran por los enfermos. Jesús les está utilizando a ellos para decir ¿qué cosa? ¿Quieres ser sano? Cuando nosotros vamos a un enfermo y oramos por él, Jesús utiliza a sus hijos para decir ¿qué cosa? ¿Quieres ser sano o qué cosa? ¿Qué quieres que te haga? ¡Wow! Jesucristo quiere la salvación de todas las personas. Sabe, mi hermano, definitivamente el mejor ejemplo de evangelismo es Jesús, nuestro Maestro. Él no esperaba a los que no venían a Él los iba a buscar. Ese es el mismo ejemplo que nos está diciendo a nosotros, acercarnos a las personas. No necesitamos que esperar que vengan a buscarnos, a pedirnos. ¿Quieres ser sano? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Puede ser físicamente, materialmente o simplemente una oración, un abrazo, que puedan sentir que nos preocupamos realmente por sus necesidades como Jesús se preocupaba por ellos. Y Jesús se preocupaba por ellos diciéndole de esta forma, tú eres importante para mí. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y le decimos, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Le estamos diciendo en otras palabras, tú eres importante para mí. ¿Por qué? Porque yo soy importante para Jesús. Si yo soy importante para Él, yo tengo que mostrar lo mismo que Él hace conmigo, contigo. ¿Entiendes? Mostrar de esa forma realmente quién vive en mi corazón, sirviendo al necesitado. Wow. Y eso es lo que hizo Jesús, miren. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fue a buscarle.
fue a buscarle como nos busca a nosotros. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Él está dispuesto en este momento. Él nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo que necesitamos, hay que decirle, Señor, esto quiero que hagas. Esto quiero que hagas. Miren que dice la hermana de Huay. Cristo demostró un interés personal en los hombres y las mujeres mientras vivió en esta tierra. Donde quiera que iba era un médico misionero. Hemos de ir por doquiera haciendo el bien como Él hizo. Se nos ha enseñado a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar al triste. Debemos mostrar un interés personal por todas las personas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Jesús tenía necesidad de hacer estas preguntas? No, Él sabía. Y Él sabía, por ejemplo, en Marcos 2:8, ¿qué es lo que le dijo una vez? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Él ya sabía qué estaban diciendo. ¿Por qué? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, Él sabía, Él sabe. Él sabe lo que necesitamos. Pero Él nos pregunta, ¿realmente quieres? Es tu decisión. Es tu decisión. Yo no puedo hacer tu decisión por ti. Tú tienes que decidir si vas a ser salvo. Tú tienes que decidir. Entonces es necesario nuestra decisión. Nuestra decisión, porque Él conoce. Y miren lo que dice Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Es que Él sabe. Solamente necesita nuestra decisión. Solamente necesita que nosotros digamos, sí Señor, aquí estoy. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Marcos 2, 4 y 5, miren lo que dice. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto? Vamos a ver, dijo al paralítico, a ese que necesitaba salud física. Al ver Jesús la fe de sus amigos, que pensaban que Él debía curarles físicamente, y como no podían acercarse a Él, hicieron todo lo posible para llevar y para que el Señor le cure físicamente. Pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y hubo una controversia, está blasfemando porque no puede perdonar pecados. ¿Pero qué hizo eso? Marcos 2, 10, 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, ¿qué cosa? Pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Él lo hizo. ¿Qué podemos aprender de esto? Es que dentro de nosotros hay algo más. Hay algo más. Dar la seguridad de la gracia sanadora, tanto espiritual como física.
Es como decía usted, que Jesús conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. La gente, dice la lección, solamente podía ver el exterior y que era algo físico lo que necesitaba él, pero lo maravilloso es que Jesús conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, las necesidades más que están en el alma. Es como dice, aún no está el pensamiento en mis labios o la palabra en mis labios, y tú ya la sabes. Él conoce nuestros pensamientos, conoce todo, no hay nada que le podamos ocultar a Él. Somos como un espejo, como algo abierto hacia Él. Entonces, Él conocía la necesidad profunda de este paralítico, más que la salud física. Él necesitaba el perdón o algo que en lo interior había. Y es lo mismo, Jesús nos conoce todos y hasta los cabellos de nuestra cabeza, todo conoce de nosotros y nuestras palabras. Por eso Él sabe lo que necesitamos, conoce profundamente nuestras necesidades. Amén. Entonces debemos dar la seguridad de la gracia espiritual y sanadora de Jesucristo. Hechos 9:36, la historia de quién. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, ¿qué cosa? Dorcas. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras y ¿qué? Y en limosnas ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran sus buenas obras? Miren, Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando. ¿Y qué hacía? Mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con él. ¿Qué hacía? ¿Ropa? ¿Para quién? Posiblemente para las viudas que estaban en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó luego? Ayudar de acuerdo a las necesidades. Hechos 9:40 al 41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate, resucita. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó como viva. Amén. ¿Y a quiénes la presentó viva? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. A los santos, a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué pasó con esto? Y dice, y a las viudas. Y aquí estaban ¿quiénes? Las viudas. ¿Por qué nombra especialmente a las viudas? Con esta relación de ayudar a las personas. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo mostrar Jesucristo? ¿Qué estaba queriendo mostrar el escritor en esta historia? ¿Qué estaba queriendo mostrar? Vamos a ver este versículo. De acuerdo a este versículo, ¿qué estaba queriendo mostrar Dios? Estaba diciendo, miren, ella está cumpliendo lo que es, ¿qué cosa? La verdadera religión. Esa es la vida cristiana. Mírenle a Tabita, ella hace lo que debería hacerse. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Haz lo que Cristo quiere que hagas. Wow. Wow. Eso es lo que nos pide. Y Proverbios 16:3, miren lo que dice: encomienda a Jehová estas tus obras. ¿Se puede hacer solo? No, encomienda a Jehová. ¿Y qué? Y tus pensamientos serán afirmados. Haz estas obras, pero encomiéndalas, dales a Jehová. Miren lo que dice esta versión: pon en manos del Señor todo lo que haces. ¿Y qué va a pasar? Para que tus planes se hagan realidad.
Palabra de Dios para todo. Esta otra versión, la nueva versión internacional, pone en manos del Señor todas tus obras, todo lo que hagas, y tus proyectos, ¿qué va a pasar? Se cumplirán. Finalmente esto, deja en manos de Dios todo lo que haces, ¿y qué va a pasar? Y tus proyectos se harán, ¿qué cosa? Realidad. ¡Wow! Mis hermanos, esto nos muestra eso, que debemos dejar a Dios actuar. Pon, Señor, o actúa. Él nos pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta que debe ser, haz esto, Señor. Y eso se cumplirá, se pondrá realidad, se hará realidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a hacer de Dios nuestro primer lugar. Amén.